listos para un momento de reflexión y paz en tu mañana? No te pierdas Un Café con Dios de 8 a 9 de la mañana aquí en Stereo Life 106.7 FM. Un Café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Un Café con Dios. Estamos contentos de empezar esta semana con un café. Espero que usted sí lo tenga. Bueno, yo ahorita lo voy a tener seguramente. Pero lo importante de este tiempo de plática, de reunión, de estudio, de reflexión más que nada, reflexión acerca de la palabra de Dios, cada mañana es una bendición, es abrevar en el agua fresca del Espíritu, en la palabra de Dios. Así que pues les damos gracias, les saludamos con mucho gusto. Felicidades a los que cumplen años en este día. Dios les bendiga a todos. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos a través de Stereo Life, la radio por internet, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en este día. Y vamos a empezar encomendándonos a Dios y diciéndole: Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has sido bueno hasta aquí. Tu brazo de poder no se ha cortado para bendecirnos. Y tenemos fe que así seguirá siendo, Señor. Confiamos en ti, creemos en ti y estamos seguros de que tú no nos dejarás, porque tú así lo has prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa confianza hoy te damos gracias y te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nuestro teléfono en cabina 44 36 54 66 32. Ahí está nuestro teléfono para que usted esté en contacto con nosotros. Y bueno, pues la verdad es que es un día muy especial, decía yo al inicio. Es un día que dice la palabra de Dios que el Señor ha hecho para nosotros. Y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. No se le olvide de eso. Y vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana, allá en el Salmo 73. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Esta es una verdad que está o debe estar en nuestro corazón bien firme. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y luego dice: para con los limpios de corazón. Y esta segunda parte dice: sí es bueno Dios para con Israel, pero también para con los limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquellos que han sido limpiados con la sangre de Cristo, que lavados con la sangre de Cristo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿sí?, para perdonarnos y para limpiarnos. Y Él nos ha limpiado nuestro corazón, ha lavado. Dice Juan 15:3, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, dice: y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en otra ocasión
le dice Jesús a los discípulos: permítanme, yo voy a lavarle los pies. Y entonces dijo Pedro: no, eso no se vale, Señor. Tú no puedes lavarnos a nosotros los pies. Nosotros deberíamos hacerlo, ¿no? Hacerlo contigo. Pero le dice Jesús: mira, Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Wow. Y dijo Pedro: no, pues si es necesario, pues si es así, como tú dices, pues báñame, Señor. Y entonces esta limpieza del corazón no depende de nosotros, depende de la gracia y la misericordia de Dios. Pero obvio, depende también de nosotros aceptar el sacrificio de Jesús como la única y el único y suficiente sacrificio para limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de todo pecado. Y en esa confianza ahora de que somos limpios por la sangre de Cristo, dice el salmista es Asaf, el salmo es el 73, donde estamos: ciertamente es bueno Dios para con Israel y también para con los limpios de corazón. Wow. Y es bueno Dios para con nosotros. Tenemos que partir de ahí, de la bondad de Dios que nace del amor eterno que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando uno entiende el amor de Dios y dice: wow, qué tremendo, Dios nos ama de tal manera, ¿sí? De tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es eterno de Dios. Con amor eterno te he amado. Y el amor de Dios tiene otra cosa, otra característica. El amor de Dios es incondicional. Porque Dios nos ama, no depende de si nosotros somos buenos o malos. Él nos ama. Y ese amor es incondicional. Y por eso Él dejó, o Él permitió, o Él hizo, o Jesucristo mismo fue a la cruz por ti y por mí. Porque no había otra forma de pagar el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra libertad. Y hoy necesitamos darnos cuenta de que esa libertad espiritual sigue vigente, sigue estando en nuestros corazones, en nuestras almas. Por eso me impresiona a mí cuando dice: ciertamente es bueno Dios por su amor. Dice, en el caso para con Israel, pero también para con nosotros, para con los limpios de corazón. Wow. Y luego mire, ya viene narrando lo que le pasa al ser humano, lo que a todos nos pasa, y lo está narrando Asaf, el salmista que compone este salmo. Él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Le decía yo que esta es la experiencia que casi todos tenemos. Nos resbalamos muchas veces, y es ahí donde dice y hacemos en poco el sacrificio de Jesús. Pero Dios aún sigue siendo tan bueno que dice: con solo que pidamos perdón a Él, volvemos otra vez a limpiar nuestro corazón. Más bien, Él es el que lo limpia, Él es el que nos perdona, ¿sí? Recuerdo cuando dice en Juan 3:15, si mal no recuerdo, y se lo busco porque esta cita es muy significativa. Está hablando mismo Jesús de la necesidad de recibir a Cristo, y habla en el 3:16, obvio, de que Él, dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero le decía yo que en el versículo 14 y el 15 está un mensaje tremendo. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, estaba profetizando Jesús lo que iba a hacer después de su sacrificio en la cruz. Y dice: es necesario, pues, es necesario que el Hijo del Hombre, que yo, dice Jesús, porque Él es el que está hablando aquí, dice que yo vaya a la cruz, al sacrificio. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús fue a la cruz. Él permitió que lo llevaran a la cruz, porque Él podía fácilmente, con el poder de Jesús, como Él dijo: yo podría traer legiones aquí de ángeles que me liberaran, pero no. Yo he decidido, es una decisión mía, pasar por este sufrimiento, humanamente hablando. Y Él va a la cruz. Y dice el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Si usted va a esta referencia que está en Números 21:9, dice que las serpientes llegaron al campamento, obviamente en respuesta al mal comportamiento del pueblo de Israel, el haber prevaricado, el haber pecado. Pero todas las serpientes que mordían a los israelitas causaban la muerte. Y en la oración de Moisés, que le dice: Señor, no es necesario que mueran tantas personas, ten misericordia. Y clamando a Dios por misericordia, Dios escucha la voz, la oración de Moisés. Y le dice: está bien, levanta un asta, un palo, en este caso era una cruz, y encima de ella pon una serpiente de bronce. Ahora, de aquí algunas personas piensan que esto es idolatría, pero no, es nada más obediencia de parte de Moisés a lo que Dios le dijo. Y le dijo: todo aquel que mire hacia allá y se dé cuenta quién mandó poner esto, ¿sí?, será salvo, es decir, tendrá vida, se salvará del piquete de la serpiente. Y la serpiente, pues usted sabe, es el sinónimo del enemigo, del diablo. Pero también las serpientes son sinónimo de pecado, de enfermedad, de dolor. Y por eso la cruz en donde clavan a Jesús, Él dice que Él llevó ahí todos nuestros pecados. Todos fueron cargados ahí. Llevó también todas nuestras enfermedades a la cruz. Y por Él dar su vida por todos esos pecados y por toda esa enfermedad, y para que nosotros tuviésemos vida eterna, Él pagó ese precio en la cruz para salvación de nosotros. Lo mismo que se había hecho allá en el Antiguo Testamento, en Números 21, dice que pusieron en la cruz, en aquella cruz, en aquel madero, pusieron una serpiente, y todo aquel que miraba, sí, la serpiente tenía salud, salvación, no se moría. Yo me imagino, o vea usted el drama de una familia. Llega una serpiente por ahí arrastrándose y muerde al niño. Y la mamá, ¿qué hace? Yo creo que antes de matar a la serpiente, agarra al niño y lo lleva y le dice: mira hacia allá, ve a aquella cruz donde está aquella serpiente. Porque Moisés nos dijo
este era el mensaje de Dios, que si nosotros mirábamos hacia la cruz, tendríamos salvación. Y cuando Jesús está hablando de esto, porque es Jesús el que le está hablando con Nicodemo, le dice, es necesario, dice, que tú nazcas de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo para tener salvación y vida eterna. Te es necesario ser limpio de corazón. Y esto solamente se adquiere a través de la fe y del arrepentimiento. Por eso nosotros entramos al reino de los cielos solo por medio de la fe y del arrepentimiento. Y este mensaje es claro para todo aquel que aún no ha creído o que aún no ha entrado en en lo que se llama el reino de los cielos. En esta fe, en Cristo Jesús, te es necesario nacer de nuevo. Para que puedas, igual que lo hemos hecho muchos, experimentar, número 1, el amor de Dios. Número 2, el perdón de Dios. Número 3, la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios que trae la triple bendición: vida eterna, sanidad del alma y del cuerpo, y la bendición, la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Esta es la triple bendición de esa cruz. Sí. Lo repito una vez más, por si a alguien se nos pasó. Lo primero que Dios trae es, obvio, perdón de pecados, pero salvación por eso, por nosotros habernos arrepentido y creído, y viene la salvación. Número 2, la vida eterna. Perdón, eso es número 1. Número 2 es la sanidad del cuerpo y del alma. Recuerde que Él llevó nuestras enfermedades. Y número 3, la bendición. La bendición. Amado, yo deseo que seas bendecido o prosperado en todas las cosas, así como en tu salud y en tu alma. O sea, la prosperidad, ¿sí?, espiritual, pero también la prosperidad física y material. La sanidad física, ¿sí?, del cuerpo, pero también la del alma, la espiritual. Y la salvación ahora y la salvación eterna. Dios te bendice. Déjame ir a una pausa y regresamos. No le cambie. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios,
oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Un Café con Dios. Ya llegó mi café. Espero que usted ya también tenga el suyo. Y bueno, la verdad es que verdades tan trascendentales, pareciera que todo mundo lo sabe, pareciera que todo mundo está informado de esta área, pero muchas veces no es cierto. Nosotros desconocemos estas verdades y por eso tratamos de leer la Biblia y de volver a entender esto, de hacer un repaso como sea, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es importante que usted y yo sepamos todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, y que aunque lo que a veces nos importa más en la vida es el triunfo, el éxito material, ¿sí? Yo no digo que esté mal preocuparse por eso. Estaba leyendo por ahí algunas cosas y veo que la sociedad mexicana, la sociedad mundial, el ser humano ha vivido los mejores años de su vida, de la historia del mundo. ¿Desde cuándo? Desde los últimos 50 años, vamos a decir. Del 70 para acá han sido los adelantos tecnológicos, han sido los cambios favorables para las naciones. Ha habido más democracia, ha habido le llamaron movimientos neoliberales, pero gracias a ello la riqueza de los países aumentó. Cierto, en algunas áreas se quedaron en pobreza, pero esto que le estoy explicando o tratando de platicar es para darle gracias a Dios, porque realmente hemos tenido buenos años. Y yo por ahí leo muchas veces, me envían ¿cómo se llama? Mensajes de gente que ha escrito y diciendo la generación de oro, la generación de los 60 para acá, o de los 50 si hay alguien, ¿sí? Ha sido una generación maravillosa. Y tenemos que darle gracias a Dios porque hemos pasado un milenio, hemos pasado un centenario de años del siglo pasado, vivimos en el siglo pasado, vivimos en el milenio pasado y ahora estamos estrenando milenio, estamos estrenando siglo. Y solo aquel que es a tiro pesimista puede decir, no, pues yo me la he llevado entre la pobreza y la tristeza. Y yo creo que no es cierto. Todos de alguna manera Dios nos ha bendecido, cristianos y no cristianos. Decía el hermano Cherato, el sol sale para todos. Así es Dios. Dios es bueno con todos. Pero obvio, aquel que se acerca a Dios recibe más bendición. Pero Dios es bueno. Y los brazos del Señor están abiertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí?
Y lo que viene, queridos amigos, en la fe en Cristo Jesús es bueno. No les puedo decir que va a ser la misma etapa de bonanza que hubo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, más bien a la Guerra Fría, que la Guerra Fría se luchó a base de amenazas y cuanta cosa hubo, pero finalmente todo se tranquilizó. Y la Guerra Fría fue de los 50, del 46 al 65 por ahí, o al 70. Por eso le decía yo que del 70 para acá ha sido solamente bendiciones. Que sí han pasado 2 que 3 detalles, pero si usted se fija, usted se pone a pensar, cualquier persona que me esté viendo, antes del 70 o en los 70, si usted era bebé, tenía escasez o había escasez en su casa. Pero empezaron a llegar los 70 para adelante y empezó a haber prosperidad en todos lados. Y las universidades se llenaron de personas, de gente, cuando antes nada más estudiaban unos cuantitos nada más. De hecho, no había más que 3 carreras que eran las que les decían las más importantes. Había que estudiar, número 1, ser maestro. Y eso era el escalón que más rápido alguien que quería ser profesional se subía a ese escalón, al del maestro. Y era una buena aspiración. Porque irse a hacer alguna ingeniería, era un nivel muy alto al que no todo el mundo tenía acceso. Sí, es cierto, había algunas universidades que tenían todas esas carreras, pero no había el acceso. No era fácil, pues. Pero después se vino, se abrió. Yo le dije, maestros, después los sacerdotes, los curitas, ¿sí? Era otra ambición en los varones llegar a ser un sacerdote. ¿Por qué? Porque se veía que el sacerdote era próspero, ¿sí? En el pueblo. El maestro era bien apreciado en el pueblo, muy querido, le iba bien. El padrecito también. Y entonces, ¿quién era el otro, pastor? El abogado. Los abogados, ellos tenían un amplio campo y les iba muy bien. Empezaba a despegar esto que le estoy diciendo, que yo quiero que hacerle reconocer, o cómo le diré, mostrarle que los años que hemos vivido, que Dios nos ha prestado, sobre todo a los que andamos ya ahí pasado el medio siglo, han sido de bendición. Por eso yo decía que Dios ha sido bueno. Yo empecé por allí hablándole esta mañana. Dice, ciertamente es bueno Dios. Dios es bueno. Y dice, y Dios es bueno con Israel. Y si usted se fija, es verdad que después del 48, que fue ya la formación, ¿cómo diré? Inició ya el Estado, oficialmente el Estado de Israel. Sí. Dios es bueno con Israel. Los trajo de la diáspora, de allá donde habían estado, y los plantó otra vez en su tierra. Y aunque tuvieron la guerra del 67, la guerra de los 6 días, bueno, desde el 48 y 49 empezaron a atacarlos, pero la guerra ya importante, la primera guerra importante de Israel con sus enemigos fue en el año de 1967, en junio, 6 de junio de 1967, la guerra de los 6 días. Una guerra que se ganó gracias a Dios, fíjese, y que destruyeron a todos los ejércitos de alrededor de ellos, y Dios les dio la victoria y les dio paz.
una paz, pues a lo mejor no muy, no tan evidente, pero sí es una paz que ellos han tenido, a pesar de que siempre tienen que estar preparados. Ahí se cumplió aquel dicho romano, si vis pacem para bellum, dice en latín, si vis pacem, si quieres la paz, para bellum, prepara la guerra. ¿Sí? Y eso ha hecho el pueblo de Israel, se ha preparado, siempre está preparado, porque no sabe cuándo lo van a atacar, pero Dios ha estado con ellos, y esa misma bondad de Dios se ha dispersado por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. La bondad de Dios, el amor de Dios, yo le dije, incondicional y eterno, es para todos, para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que quiere recibir, para todo aquel que se arrepiente. Por eso decía yo, esta temporada, estos últimos 50 años han sido maravillosos. Probablemente nosotros hemos tenido algunos problemas en estos últimos años, por la violencia, por esto de la inseguridad, pero en general han sido buenos, ¿sí? Han sido buenos años, y por eso tenemos que ser agradecidos. Y un corazón agradecido es un corazón doblemente bendecido. Dios nos quiere bendecir aún más. Que se vienen 15 años, y oigan lo que estoy profetizando, aunque no soy profeta, que se vienen 15 años un poco difíciles, o mucho difíciles, si no tomamos las decisiones adecuadas. Y ya sabe cuáles son las decisiones adecuadas. No podemos servir a Dios y al diablo. O servimos a Dios o sirven al diablo. El problema es que desde hace 5 años, 6 años, esta nación se dedicó a Satanás, al diablo. Y no se puede recibir la bondad de Dios si está en el lado oscuro, en las tinieblas. O sea, no podemos recibir la bendición aquí y acá. Le voy a platicar lo que el profeta Elías hizo un día. Cuando fue a levantar un sacrificio y dijo, el Dios que tenga el poder y que pueda y que podamos hacer un sacrificio y se encienda la pira, o sea, el altar, la fogata para asar los animales, para quemarlos. Dice, el Dios que mande fuego, ese es el Dios verdadero. Y los sacerdotes, los profetas de Baal, de Jezabel y de Acab, hacían todo lo posible porque cayera fuego del cielo, pero nunca hubo. Cuando le tocó la parte al profeta Elías, él dijo, acuérdense que estaban en sequía, él dijo, miren, si ustedes dudan todavía, yo les voy a comprobar que mi Dios es el verdadero. Y dijo, por favor, échenle agua a la pira, aquí donde está la leña, porque yo voy a hacer, mi Dios va a hacer que baje fuego del cielo, yo le voy a pedir. Y todos dijeron, sí, por sí, aquellos no pudieron, estaba seca, y aquellos eran más, y tú que eres nada más uno, y además le echas agua. No, pues ¿cómo? ¿De dónde, mi estimado? Y usted sabe la historia. Cayó fuego del cielo y quemó aquel sacrificio. Y después de eso, después de haber visto eso, les dijo el profeta Elías, ya no es tiempo
de andar en uno y con un pie en un lado y en otro lado. O servimos a Dios o servimos a los Baales. Que los Baales eran demonios. Igual que hoy. No es tiempo de claudicar. Oiga, si usted claudica, usted se va a ir para un lado y seguramente no para el lado bueno. Claudicar es decir, escoger andar aquí en medio, ¿sí? Un pie en el infierno, en el mundo, y otro pie en la iglesia y con Dios. Un pie en la oscuridad, un pie en el reino de la luz. Amados, si estamos claudicando así, todo esto nos va a llevar, y le dije, y le profetizo, a pasar de esta bondad que teníamos en estos años, póngale del 65 al 2018, porque ahorita ya empezó la debacle, ¿sí? Empezaron los gobiernos a trabajar mal, no aquí en México, en todos lados, ¿sí? Pero ¿hacia dónde nos llevan? Hacia una debacle. Le dije que esto ya empezó, probablemente desde el 2012, por ahí, el 2011. ¿Y hasta cuándo se va a terminar? Hasta el 40 más o menos. ¿Va a estar usted allí? ¿Quién sabe? ¿Vamos a llegar allá? ¿Quién sabe si vamos a llegar? Pero yo sí le digo, van a venir tiempos mejores. Van a venir tiempos mejores para esta nación. Pero Dios está demandando tomar buenas y sabias decisiones. Créele a Dios y toma la decisión, porque la generación que viene va a sufrir. Esta generación ya está sufriendo. Nosotros somos la generación de Moisés. Y le voy a decir una cosa, o nuestros abuelos, la generación de Moisés, nuestros padres. Y nosotros a lo mejor la generación de conquista, porque hemos sido una generación que ha conquistado los medios, que ha conquistado la ciencia, que ha conquistado la paz, que ha conquistado la bonanza. Y usted tiene una casa y usted tiene muchas cosas buenas que no tuvieron nuestros padres ni nuestros abuelos. ¿Qué? Usted tiene una regadera. Antes se bañaban a jicarazos. Usted tiene hoy alimento en la casa. Antes nada más había una cosa: frijoles y ya. Hoy no, usted tiene la bendición. Es más, como usted tiene un trabajo y usted tuvo una profesión y la tiene y la ejerce, usted puede y tiene acceso a tener su mesa llena o su refrigerador. Vienen días en que no va a ser así. La generación de conquista es esta, la que estamos viviendo nosotros. Pero la que van a vivir nuestros hijos, o empiezan ya a vivir nuestros hijos, ¿sabe qué? Va a haber otra vez escasez. Si no corregimos. Si corregimos, sí. Si no tomamos buenas decisiones. Oiga lo que le estoy diciendo. Se lo digo de parte de Dios. Vienen 15 años terribles. Probablemente usted diga, no, pues a lo mejor no tan. Vamos, veamos. Pero después de 15 años, yo sé que Dios tiene misericordia. Y si nos volvemos a Dios, como yo estoy seguro que la gente, una vez que sufra, se va a tener que volver a Dios. En Guatemala hubo guerra. Salvador, guerrillas. ¿Y qué pasó? Muchísimos muertos, muchísimos problemas sociales. Pero un día se volvieron a Dios cuando esto pasó. Y Dios los ha restaurado y los ha rescatado. México, México, te amo y Dios también. Voy a una pausa y regreso.
Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer tu amor. Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en Stereo Life, la radio por internet, la radio de las buenas noticias. A pesar de todo, hay buenas noticias. Cristo vive y Cristo es real y el Espíritu de Dios está en nosotros. Ayer fue Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Celebramos pues esa fecha, 50 días después de la Pascua, cuando Cristo fue crucificado. Ok, entonces, bueno, antes de continuar, quiero enviar unos saludos porque ya se me acumularon aquí, para todos nuestros amigos que están en contacto. Dice Elvia Almazán, dice Dios les bendiga, dice estoy escuchando Un Café con Dios. Saludos para toda mi familia García Almazán. Familia Landeros Almazán, también Almazán Barragán
y Aguilar Almazán. Familia grande y numerosa. Rubalcaba Almazán. Sandra Zúñiga también dice: gracias a Dios por su vida, pastor. Muchas gracias, Sandy. Dios le bendiga. Saludos a Héctor. También Marcela Espinosa. Buenos días. Gracias a Dios por su misericordia. Puedes saludar a mi hermana Tere Espinosa y a toda la familia. Ahí está el saludo. Bendiciones para toda esa hermosa familia. También saludos Blanca Ayala en Jalapa, Veracruz, bendiciones. Yolanda Sánchez dice: puedes saludar a mi hijo. Sí, Yolanda Sánchez dice: a mi hijo Beto, que escucha en Chicago, Illinois. Ahí está el saludo hasta la ciudad de los vientos, le llaman así, ¿no? La ciudad de los vientos, dicen que hace un tremendo viento. Dice que es una de las ciudades en las que no he estado, que no conozco, en los Estados Unidos. Conozco varias, pero ahí no. Y sí me gustaría ir a ver cómo está ese viento. Nada más que me dicen que hace un frío. No. Seferino Espinosa también dice: muy buenos días. Qué bonita palabra. Ayer domingo. Bueno, pues la verdad es que sí. Dios nos bendijo con una palabra muy fuerte, muy interesante. Y pues se lo perdió si usted no fue. Eli Ramos dice: Dios bendiga su vida, pastor. Y este mensaje es una buena reflexión, lo que estamos hablando hoy. Pues sí, Eli, la verdad es que pues tenemos que darnos cuenta de lo interesante que han sido nuestras vidas. Y de darle, yo le digo, no me canso de darle gracias a Dios porque nos tocó los mejores tiempos. Mire, usted puede decir: no, los mejores tiempos fueron los de los romanos. No, hombre, pues sí, todo lo que sufrían y todo lo que padecían. Y además, la mayoría, entonces los cristianos, pues no les iba muy bien, ¿sí? Se los echaban a los leones y a los tigres, así que pues, la verdad es que no es mucha felicidad quedar sin cabeza. Luego vinieron a la época de los españoles, la Inquisición y la Reforma y todo. No fueron buenos tiempos, o al menos no tan buenos como los nuestros. Fíjese algo que dice el libro de Daniel, que en aquellos tiempos de estos que nosotros estamos viviendo, déjeme ver si lo encuentro, dice: la ciencia aumentará. Y es verdad, cómo ha aumentado la ciencia, la inteligencia artificial y todas estas cosas que usted ya conoce. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay gente entendida de los tiempos ahora. Dice: pero tú, Daniel, está recibiendo palabra de Dios, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Dice: porque muchos en aquel entonces, o sea, en estos, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Le voy a decir esto, es un ejemplo, si quiere, no muy válido, pero bueno, mis abuelos no conocieron el mar. Dice: no lo conocieron. Mis abuelos, yo creo que tenían mi abuelo tendría los 60 años, cuando por primera vez salió de lo que es del estado, o sea, salir de este estado y conocer otro estado, y fue precisamente el estado de Querétaro. Y yo iba de la mano, me llevaban, ¿no? Y era para mí una aventura, pero también para mi abuelo era una aventura ir a una ciudad que no conocía, que él no sabía más que había una ciudad que se llamaba Pátzcuaro, otra que se llamaba Morelia, y párele de contar. No se movía la gente.
vivían en un pueblo y en ese pueblo morían. Vivían en una casa y en esa casa nacían y en esa casa morían. Pero llegó la época se cumplieron los años en los que le digo yo que va a ser conocida históricamente como la época de bonanza para el mundo entero. De los 65, 60 para acá, 70 hacia acá, son 50 años. Póngale 60 cuando mucho. Pero toda esa gente de los 70 hemos tenido la bendición, ¿sí?, de estar en una y en otra ciudad. Yo, como le decía ahorita, de Estados Unidos conozco algunas ciudades, no todas, pero yo ya he viajado. Es más, probablemente usted, igual que yo, también hemos cruzado el charco. Es decir, hemos estado en Europa, ¿sí? Probablemente usted conoce Londres, ha visto París, o no sé dónde ha estado. Pero, ¿se fija? Vea toda esa bendición. Antes eso no era posible. Y si era posible ir de un continente a otro, pero en barco, y que arriesgue, ¿no?, para ir a otra nación. Pero Dios ha sido tan bueno. Por eso yo le dije, Dios ha sido bueno con Israel y para con los limpios de corazón, para con usted y para conmigo. Por eso no debemos perder de vista la gracia de Dios que está sobre nosotros. Mirad, dice la palabra del Señor. Sí, pon mucha atención, ¿sí? Medita en la palabra, porque allí está el futuro de los tiempos, el qué va a pasar mañana. Pero dice, prepárate, ¿sí? Prepárate, porque no se vale claudicar, no se vale andar allá y acá. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, pero cuando esta nación ha abierto puertas al demonio, al reino de las tinieblas, sí, lo digo claro, porque hay gente que dice, no, pues es que eso es muy exagerado. No es exagerado. No es exagerado. El demonio está haciendo de las suyas, porque nada más vino para qué. ¿Cuál es el propósito del diablo? Juan 10:10 dice que vino para 3 cosas: para robar, y lo digo, robar, para matar, vea la violencia, muertos, desaparecidos, pandemias, masacres, que, no hombre, están preocupándose por las que había antes, 5 o 6 en todo un sexenio. Hoy hay 5 o 6 en todo un mes. A ese grado. Pero esa es la hipocresía de gente que no quiere ver, porque eso es ser hipócrita. Pero estamos, otra vez le digo, bajo esa amenaza que es una tenebra, ¿sí? ¿Se acuerda que cuando crucificaron a Jesús, la Biblia dice que desde las 12 del día, a la hora sexta, lo crucificaron, levantaron el madero, levantaron la cruz, y a las 3 de la tarde, la hora novena, ¿sí?, fue cuando él expiró. Pero de las 12, la sexta a la novena, de las 12 a las 3, una nube, una tenebra, unas tinieblas descendieron sobre el lugar del Gólgota, sobre el Calvario, donde estaba crucificado Jesús. ¿Sabe por qué? Los demonios son tinieblas y vienen y dejan esa tiniebla espiritual en el lugar donde se posan. ¿Y a qué venían esas tinieblas?
cuando Jesús estaba ahí, a burlarse de Jesús que había muerto. Y que aquel que les causaba problemas había terminado. Pero no sabían el plan de salvación de Jesús. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera por nosotros. Y esas mismas tinieblas, ¿sí?, siguen hoy posándose en lugares donde no se le da gloria a Dios, donde no se le glorifica a Dios, donde no se cree en el Señor Jesucristo y donde abren puertas de maldad, sacrificios humanos. Porque, oiga, dice, leo nada más y ya me voy. Déjeme leerle este versículo. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, que estáis en esta tierra, oíd la palabra de Dios, por cuanto ustedes habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase todo este azote, no llegará a nosotros, porque nosotros hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Eso es lo que dicen. Pero dice, pero Dios, el Señor, dice así: he aquí yo he puesto por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, porque ese fundamento es Cristo, nuestra fe en Cristo, ¿sí? Dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Va a destruirse eso que hoy es mentira, maldad y violencia. Dios lo va a hacer, no yo. Pero aquí dice que granizo barrerá ese refugio y las aguas arrollarán el escondrijo. Allí donde están escondidos y donde creen que nadie les puede hacer nada, Dios los va a sacar. Lo creo y lo declaro así. Y no tengo temor a equivocarme, porque esto es palabra de Dios. Dice el versículo 18, y terminamos: y será anulado vuestro pacto. Dice, con la muerte. El pacto que estas personas hicieron con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno ya no será firme. Cuando pasen los problemas, serán ustedes pisoteados. Palabra de Dios. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa. Dios es bueno. Ahí empezamos, pero con todos, pero sobre todo con los limpios de corazón. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es mi consejo, no mi indicación ni mi orden. Yo no puedo ordenar a nadie, pero sí puedo decirte que cuando uno ha recibido a Cristo, ha recibido salvación y vida eterna, también tiene las otras bendiciones de las que hablamos. Dios te bendiga. Oremos juntos, que seguramente Dios algo hará por esta nación. Padre, te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros, por el amor tan grande que nos has tenido, amor eterno y amor incondicional. Te damos a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ore por nosotros, que nosotros oramos por ustedes. Si Dios pone en su corazón el deseo de bendecir el ministerio, hágalo. Se necesita. Mientras tanto, hágame un favor, sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta mañana. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero